La Universidad de Yacambú, el Vicerrectorado de Investigación y Posgrado, la Maestría de Gerencia y Desarrollo Sustentable, módulo Diseños Cuantitativos de Investigación, bajo la coordinación del profesor José Luis Corona Lisboa, presenta las técnicas de recolección de datos en la investigación cuantitativa. Contenido, definición de técnicas de recolección de datos, importancia científica y metodológica de las técnicas de recolección de datos, técnica de recolección de datos y conclusión. Waldo Pedrañez presenta técnica de recolección de datos en la investigación cuantitativa. La recolección de datos se puede definir como el método a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación. De modo que para recolectar la información hay que tener presente seleccionar un instrumento de medición, el cual debe ser válido y confiable para poder aceptar los resultados, aplicar dicho instrumento de medición, organizar las mediciones obtenidas para poder realizar y presentar los resultados. Ahora bien, en muchas investigaciones los datos deben ser recogidos de fuentes de origen, mientras que en otras suele aprovecharse los datos previamente recolectados por otros investigadores u organismos. En el primer caso se denominan fuentes primarias de recolección de datos y el segundo caso fuentes secundarias de recolección de datos. En opinión de Rodríguez Peñuela 2008, las técnicas son los medios empleados para recolectar información, entre las que destaca la observación, el cuestionario, entrevistas y encuestas. Las técnicas de recolección de datos, según Área 2006, son las distintas formas o maneras de obtener información. El mismo autor señala que los instrumentos son medios materiales que se emplean para recoger y almacenar datos. Importancia científica y metodológica de las técnicas de recolección de datos. La importancia científica y metodológica de las técnicas de recolección de datos es saber con exactitud los datos que necesitamos obtener para llegar a una solución concreta del problema de investigación. Para ello debemos elaborar un instrumento adecuado para la recolección de datos, válido y confiable, que proporcione un basamento relevante para el logro de los objetivos planteados y sustentar los hallazgos que se realizan en la investigación. El instrumento sintetiza toda la labor previa de investigación, resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores, por lo tanto a las variables o conceptos utilizados. Nombrar y explicar tres técnicas de recolección de datos. Ahora bien, vamos a definir el concepto de técnica, procedimiento o forma particular de obtener datos o información, instrumento, cualquier recurso, dispositivo o formato en papel o digital que se utiliza para obtener, registrar o almacenar información. Las técnicas e instrumentos permiten recolectar los datos pertinentes que permitirán responder las interrogantes formuladas en correspondencia con el problema y los objetivos y el diseño de la investigación. Técnicas de recolección de datos. Se refiere al uso de técnicas y herramientas utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información y pueden ser entrevistas, encuestas, cuestionarios, observación y diagramas de flujo. Igualmente podemos decir que las técnicas de investigación es el conjunto de procedimientos y herramientas para recoger, generar, analizar y presentar información confiable y veraz. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Son el conjunto de reglas y procedimientos que permiten al investigador establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación, es decir, como entrevistas, registros, encuestas y observación. La encuesta. Su propósito radica en obtener información relativa a características predominantes de una población mediante la aplicación de procesos de interrogación y registro de datos. Entrevista. Se apoya básicamente en la comunicación verbal, por lo que generalmente se exige un entrevistador, garantizando mejor y más información. Observación. Permite captar la realidad sin distorsionar la información, pues lleva a establecer la verdadera realidad del fenómeno.
Técnica e instrumentos de recolección de datos. En una investigación de campo, podemos utilizar la observación estructurada y no estructurada. En la estructurada contamos con listas de cotejo y escala de estimación. En la no estructurada, diarios de campo, cámaras, fotos y videos. En la misma investigación de campo, una encuesta puede ser oral o escrita. En la oral utilizamos guías de encuesta, grabador, cámaras y video. Y en la escrita, un cuestionario. Una entrevista estructurada, utilizamos guías de entrevista, grabador, cámara y video. Y en la no estructurada, libretas de notas, grabador, cámaras y video. Técnicas de análisis. Análisis de datos. Comprende la clasificación, codificación, procesamiento, interpretación a fin de llegar a las conclusiones específicas. En las técnicas de análisis, tipos de datos, en los datos cuantitativos, tenemos las siguientes técnicas: estadística descriptiva, tasas y razones, pruebas paramétricas y no paramétricas, análisis multivariable y porcentajes. Tipos de encuesta, clasificación, según su criterio, por la forma que adopta el cuestionario, unitaria o personalista, por proporción de la población encuestada, puede ser censos y encuestas, por la naturaleza de la investigación estadística sobre hechos y sobre opiniones, y atendiendo al sistema de recogida de datos, por entrevistas, formas mixtas, entregadas por correo, recogidas por correo y por teléfono, por el carácter de la investigación estructurada y conductuales. En la encuesta no tiene el control directo sobre lo que se investiga, no se puede alterar, simplemente se recopila y se presenta. La encuesta se auxilia de dos instrumentos básicos, el cuestionario y la entrevista. Finalmente, la recolección de datos consiste en la recopilación de información por medio de entrevistas, cuestionarios y observación, donde el analista obtiene y desarrolla los sistemas de información logrando sus metas y objetivos. También es claro que los instrumentos permiten registrar la información recolectada y facilitar la toma de decisiones y cálculos estadísticos. Por último, puedo decir que la recolección de datos es el proceso de recolección de información a fin de dar respuestas a problemas o a la hipótesis planteada en toda investigación.